Hola a todos, bienvenidos a la entrevista del mes de BUC. Hoy vamos a hablar sobre un tema que viene cobrando cada vez mayor relevancia en las empresas, la cultura organizacional y el rol del liderazgo en los recursos humanos. Para esta entrevista tenemos hoy día a una invitada muy especial. Ella es Jurgita Sarcobaite. Jurgita es gerente de innovación y estrategia en Neo Consulting. Neo es una consultora de transformación digital que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado. Bienvenida, Jurgita. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Carolina, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación. Igualmente, mucho gusto. Jurgita, sabemos que estás relacionada estrechamente a una empresa de transformación e innovación. Cuéntanos cómo en Neo se ha desencadenado este cambio organizacional debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué cambios han experimentado ustedes y cómo lo han vivido en la empresa? Sí, bueno, yo creo que ha sido un cambio que nadie lo ha esperado y sin embargo creo que ha sido una adaptación bastante rápida, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho yo tenía una historia particular porque yo estaba todavía de licencia de maternidad cuando empezó la pandemia y me tocaba regresar justo creo que 1 de abril. Y me acuerdo cuando empezó la pandemia fue el domingo en la noche que se anunció esto Claro, y el equipo rápidamente se empezó a organizarse por el grupo que teníamos de comunicación, se coordinaron el mismo domingo en la noche, las personas fueron a la oficina a recoger las laptops y digamos, fue una buena adaptación, ¿no? Pero creo que claramente no ha sido un cambio tan fluido, ¿no? Porque si bien al inicio todo empezó como una respuesta ante la crisis y bueno, todos pensaron que eso iba a durar poco, entonces hemos pasado, como seguramente todas las organizaciones, por las etapas del cambio, ¿no? Un poco primero por la negación, después por la aceptación y después finalmente por la adaptación y ya implementación de las nuevas medidas. Entonces ha sido un journey de aprendizajes, yo creo, pero también lo bueno fue es que claramente para Neo no fue como algo totalmente nuevo de trabajar de manera remota, ¿no? Nosotros hemos venido realizando varios experimentos, incluso teníamos desde 2018 un programa que se llamaba Neo at Home, que ciertas personas en el equipo, no todos, pero ciertas personas podía trabajar 1 o 2 días a la semana y justamente algunos grupos con los que hemos venido experimentando más, por ejemplo, han sido los papás, ¿no? Los que tienen niños pequeños, entonces, o personas que vivían muy lejos de la oficina y, bueno, en Lima el tráfico siendo todo un tema les tomaba mucho tiempo. Entonces, creo que tener esas bases a nosotros nos ayudó que sea un poco más fácil porque ya teníamos algunos aprendizajes, rápidamente pudimos sacar las recomendaciones también, qué condiciones necesitas habilitar, cuáles son los requerimientos mínimos, digamos, cómo lidiar con esa separación, un poco de no salir de la casa. Entonces, fue una adaptación claramente, pero yo creo que también ya, bueno, siendo un año y meses después, también muchos aprendizajes de lo que creo que han venido apareciendo en el camino, ¿no? Como todos, creo que al inicio la respuesta fue y las personas estaban, digamos, contentas con cualquier medida que se tomaba porque en el mercado se veía mucha incertidumbre, ¿no? También con las personas perdiendo trabajo y todo, entonces como que creo que todos en general se han desarrollado una capacidad de resiliencia y tolerancia a ese cambio, ¿no? Pero también con el tiempo lo que vimos es una necesidad de ya no solamente tratar de recrear la oficina, sino intencionalmente crear una cultura que sea de trabajo remoto y de trabajo asíncrono. claro. De hecho, Neo ha sido una de las primeras empresas en el Perú que ha implementado el trabajo 100% remoto. Cuéntame, ¿cómo puedes fomentar una cultura organizacional sólida sin presencialidad, sin los equipos físicamente juntos? ¿Cómo desarrollas y mantienes esa cultura sólida? ¿Y qué competencias necesitas tener ahora para poder manejar esa cultura a distancia? Sí, efectivamente, creo que nosotros hemos sido, y en su momento tal vez nos han dicho alarmistas y diferentes cosas, pero cuando empezó eso ya en abril, nosotros dijimos, bueno, esto no va a ser de corto plazo, eso tiene una duración mínima de 12 a 18 meses y creo que nos hemos quedado cortos con ese pronóstico. Pero también, bueno, como cada crisis trae una oportunidad, entonces ahí nosotros dijimos, bueno, nosotros somos creyentes en que
digital es un habilitador y abre el potencial que uno tiene. Entonces, lo tomamos como una oportunidad de decir que, bueno, finalmente el valor que nosotros creamos para los clientes y para los colaboradores no está basado en los metros cuadrados de la oficina, sino en las soluciones y en las formas de cómo trabajamos. Entonces, siendo una empresa de servicios profesionales, donde ya la mayoría de las cosas que se hacen han sido de forma digital, decidimos aprovechar esta capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que hablando de las competencias, nuevamente, lo que hemos visto que los skills se desarrollan, ¿no? O sea, si tú no sabes hacer alguna cosa, tomas un curso, alguien te capacita y lo aprendes, ¿no? Pero lo que sí es mucho más complejo es tener las competencias y las actitudes, ¿no? Entonces también algo que ha cambiado muchísimo es que buscamos a las personas que pueden desarrollar los comportamientos, que sean resilientes ante un contexto de incertidumbre. Y esa es la base, ¿no? Y cómo desarrollas la cultura también, porque la cultura no es algo estático, no son valores que uno tiene en las paredes de la oficina, sino es algo que se vive, que se hace todos los días. Entonces, aquí la clave es también las interacciones y esas interacciones informales, que en muchos casos son cruciales para fomentar la cultura y que se dan de forma orgánica en la oficina, ¿no? Los encuentros en la cocina, los encuentros yéndose a comprar un café o algo, esos momentos hay que construirlos de forma intencional. Entonces también es un cambio donde, pero también yo creo que es muy cierto que las personas somos seres muy sociables. Entonces, naturalmente buscamos esa conexión y buscamos esos espacios de crearlas, ¿no? Entonces, esos momentos de small talk antes de las reuniones, donde encuentras conectarte con las personas que están, bueno, no a tu alrededor, pero frente tuyo a la pantalla, ¿no? Claro, la comunicación es un tema muy importante y tiene que estar presente para poder fomentar la cultura, ¿no? Sin comunicación no se puede fomentar la cultura organizacional. Hay empresas que han nacido en esta coyuntura de pandemia. Entonces, ¿cómo crees tú que una empresa que ha nacido en una coyuntura sin presencialidad puede crear una cultura organizacional desde cero? ¿Qué retos afronta una empresa en donde sus colaboradores no se conocen, nunca se han visto físicamente? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta, ¿no? Y también muy difícil de responderla de una sola forma, pero de hecho yo creo que tal vez incluso es una ventaja, ¿no? Porque no tienes esas barreras y no tienes esa frustración de las personas que, pero antes era diferente, antes era así. Entonces, creo que también depende mucho del equipo, de los founders, ¿no? De las personas que crean la empresa, es pensar en qué tipo de cultura quiero tener y qué herramientas puedo utilizar para crearla, dadas las condiciones y las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero de alguna forma eso da la libertad para experimentar y para probar nuevas cosas. Entonces, hay muchas empresas que yo admiro mucho, que son las innovadoras en el mundo, que de hecho incluso antes de la pandemia han sido 100% distribuidas y remotas, ¿no? Entonces, muchas en el rubro de tecnología, y justamente yo creo que un poco deshacerse de esos sesgos que tenemos de cómo se construye la cultura en formato presencial. Las empresas fundadas ahora en la pandemia tienen esa ventaja de escaparse también de todas las cosas que finalmente vienen como equipaje por la parte de presencial, ¿no? También. Claro, y definitivamente, para poder fomentar esta cultura sin presencialidad, los perfiles han cambiado y de todas maneras en los procesos de selección ahora se buscan otras características. ¿Qué características se están buscando ahora que tenemos esta nueva normalidad, esta nueva forma de trabajo y de generación de cultura remota? Totalmente, yo creo que, bueno, ya incluso antes de la pandemia otra vez, ¿no? Sobre todo el tema de los perfiles digitales, pero cuando hablo de perfiles digitales no necesariamente hablo de los perfiles que tienen conocimientos técnicos, sino que son capaces de, digamos, adaptarse fácilmente al cambio, que son resilientes, que no se estresan a un nivel extremo frente a la incertidumbre. O sea, todos nos estresamos frente a la incertidumbre, pero hay algunos que tienen ese estándar del estrés un poquito más alto. Entonces, creo que hacia dónde vamos es a un nivel de desarrollo de actitudes y competencias
mucho más por encima del peso de los conocimientos y la experiencia que uno puede tener. Entonces, el tema de soft skills es cada vez más crucial, ¿no? Y justamente también el tema de empatía, de la conexión humana, que estamos diciendo que es más difícil ahora hacerlo, cobra mayor importancia en un contexto donde no podemos verlo, ¿no? Y donde sobre todo el tema, por ejemplo, el liderazgo que hemos hablado, ¿no? Cómo tú como líder estás asegurándote que tu equipo esté bien cuando no lo ves, ¿no? Cuando ves a una persona en la oficina y sabes que tal vez está pasando por un mal momento, hay un montón de señales que uno puede leer. En cambio, en un contexto virtual es mucho más difícil, pero sí los hay. Entonces, la capacidad de leer esas señales, de entender cómo está pasando y relacionarse con ello es de extrema importancia cada vez más. Claro, hay otras competencias que son mucho más relevantes ahora, que no es el conocimiento duro en sí, sino la inteligencia emocional, el manejo de situaciones de estrés. Y esto me lleva un poco a la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que el rol del líder de la empresa ha cambiado en este proceso de transformación cultural? ¿Cuál es el rol que lleva ahora el líder de la empresa? ¿Es el mismo que llevaba pre-pandemia? Sí, yo no creo que ha cambiado, pero sí se ha intensificado y se ha evidenciado mucho más. Entonces, tal vez creo que, bueno, los líderes en general tratan de asumir muchos roles, ¿no? Pero para mí siempre el rol de liderazgo, y si vemos un poco las definiciones de liderazgo, es definir cuál es la visión, inspirar y liderar el movimiento, ¿no? Finalmente tú tienes que decir el por qué, cuál es el propósito, por qué estamos haciendo todo eso, e inspirar a que las personas vayan contigo. Entonces, yo creo que en la pandemia esto se ha sincerado mucho, mucho más, ¿no? Y hemos visto efectivamente cómo algunas empresas han podido responder de una forma mucho más efectiva y eficiente que las otras. Y creo que una de las claves más importantes es cómo los líderes han asumido ese rol de darle cierta tranquilidad al equipo, ¿no? No necesariamente, claro, otra vez, frente a un contexto muy incierto de cómo los líderes pueden transmitir esa certeza, esa tranquilidad, esa confianza que finalmente la empresa se preocupa por los colaboradores, se preocupan por los clientes, hasta los, digamos, proveedores y todo lo que estamos hablando ahora de stakeholders, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura que tiene? Y creo que ahí es donde ese rol se intensifica, ¿no? Entonces, hablamos mucho con las personas de que la pandemia ha hecho ver lo que realmente es importante, ¿no? Y dejar un poquito todo ese ruido que a veces nos habíamos tal vez envuelto en un piloto automático haciendo muchas cosas, Claro, pero la volvemos un pandemia nos ha hecho poco. parar, ¿no? Parar y sincerar qué es lo que realmente importa. Y creo que el liderazgo ha sido efectivamente uno de esos temas. Claro, el rol del líder ahora es mucho más cercano y basado mucho más en la comunicación con su equipo, ¿no? Sabemos que Neo ahora está contratando personas de todo el mundo para trabajar en la empresa, independientemente de que viva o no en el país donde está la filial. ¿Qué ventajas les ha traído esto? Sí, efectivamente, bueno, es una estrategia, ¿no? Nuevamente, para nosotros no ha sido algo nuevo que nosotros hemos buscado la diversidad de talentos, sino que incluso ya antes de pandemia teníamos una gran parte de equipo. En un momento llegó a ser 20% de la empresa que han sido constituida por personas que no provenían del Perú, pero sí venían por ciertos tiempos, o digamos los que habían estado trabajando físicamente en la oficina y después se regresaron a sus países y siguen trabajando con nosotros. Y las ventajas es efectivamente que, claro, tu pool de talentos ya no está limitado a lo que tienes aquí en Lima, sino lo que puedes encontrar en el mundo, ¿no? Ahora, claro, eso suena muy bonito, pero tampoco es tan simple, ¿no? Porque efectivamente, y por ejemplo, la estrategia que nosotros hemos tomado es que creo que Neo tiene un posicionamiento importante en el mercado local, pero no necesariamente, digamos, puede ser tan atractivo a una persona que nunca ha escuchado de Neo. Entonces, si bien, claro, a nosotros nos interesa traer talento de cualquier país, pero también cómo es nuestra marca empleadora atractiva para eso. Entonces, lo que nos ha, por ejemplo, funcionado bien es buscar a los peruanos que conocen de Neo, pero están viviendo en otros países por las diferentes circunstancias y contextos que ellos tienen. Y bueno, a través de los experimentos hemos probado esto, ¿no? Entonces, eso abre
posibilidades, digamos, de llegar a talento, y no solamente a talento, digamos, que trabaje a tiempo completo en la empresa, sino buscar talentos específicos con capacidades que son escasas en el mercado, pero por ejemplo para los proyectos específicos. Entonces, creo que esto cambia también y flexibiliza muchísimo de cómo vamos a pensar en el futuro de cuáles son los modelos de trabajo. No todos quieren trabajar 40 horas a la semana, ¿no? Entonces, hay perfiles que tienen diferentes responsabilidades, que están metidos en diferentes cosas, y esos modelos de trabajo que pueden ser mucho más flexibles y adaptados al contexto al que uno está, creo que vamos a ver más y más eso en el futuro. Claro, y estos modelos de trabajo también van mucho de la mano con la cultura organizacional. Para cerrar un poco la entrevista y englobar todos estos temas que hemos conversado, ¿tú cómo ves que esto va a seguir adelante post pandemia? ¿Crees que vamos a volver a esa antigua normalidad a la que estábamos acostumbrados, que adoptaremos unos modelos híbridos de trabajo y de cultura organizacional, o que nos vamos a quedar como viene desarrollándose ahora? ¿Qué crees tú que es lo que va a pasar? Sí, qué difícil la pregunta, de verdad. O sea, yo creo que volver a lo que era antes no es sostenible. O sea, también aprovechando la pandemia, tenemos que ver todas las cosas que no estaban funcionando bien con el modelo que tuvimos, ¿no? Y también vale la pena recalcar que el modelo de lo que hemos venido manejando es un modelo de post-era industrial, entonces estaba basado mucho en cómo funciona una fábrica y no necesariamente una empresa de personas que tiene un trabajo intelectual, ¿no? Entonces, empresas profesionales, sobre todo. Entonces, creo que justamente se habla mucho, ¿no? De el tema de los beneficios, de la flexibilidad que puede tener uno, de tener un enfoque mucho más personalizado, que la productividad que ha crecido, y bueno, hay muchos estudios de eso, no vale la pena entrar a eso, ¿no? Pero que la productividad sí ha crecido en triples dígitos desde era postindustrial, entonces no necesariamente las 8 horas que tú estás presencialmente en la oficina, o 9 o 10 o lo que toque, define qué tan productivo eres. Entonces yo creo que sí vamos a ver mucho más movimiento hacia un tema de trabajo por objetivos, de trabajo otra vez flexible, modelos de trabajo que permitan a personas moverse con mayor flexibilidad, ¿no? Lo vemos desde el lado ya empezando desde los estudios, de cómo se abren los programas de capacitaciones, que son mucho más de corto plazo, enfocados en capacidades específicas, ¿no? Y algo que también creo que es interesante, otro día escuché un podcast de McKinsey que estaba hablando de cómo va a cambiar la industria aerolínea. Entonces, creo que, bueno, ha sido una de las industrias más afectadas, ¿no? Con los vuelos comerciales. Y les decía, por ejemplo, el tema de consultoría, que antes muchos de los consultores viajaban y, claro, o sea, era como el día a día, como irse a la oficina y tomarte un avión y irte del otro lado. Y yo lo he vivido personalmente también un par de años, pero lo que estamos viendo ahora que, claro, también nos estamos dando cuenta que una parte de estos viajes pueden ser reemplazados por las reuniones virtuales, mientras que por otro lado, sí, otra vez hay otros momentos que cobran mayor importancia. Construir las relaciones, sí vale la pena invertir en estos viajes. Entonces lo que vamos a ver es un shift de que vamos a volver a viajar, sí vamos a volver a viajar, pero ¿por qué vamos a viajar? Va a cambiar. Entonces yo creo que igualmente va a cambiar el modelo de trabajo. ¿A qué exactamente? Es muy difícil de decirlo, y creo que eso no va a ser un cambio que se va a evidenciar en este año o el año que viene, sino que probablemente va a durar décadas, ¿no? O sea, eso es lo que hemos visto desarrollarse. Es un trigger que desencadena un montón de acciones y políticas y seguramente regulaciones en el futuro también de lo que vamos a venir viendo. Entonces, como cada crisis, nuevamente es una oportunidad de repensar las cosas que estamos haciendo. El modelo de trabajo no es ninguna excepción de eso. Claro, y probablemente lo que vaya a pasar es que tengamos un modelo de cultura organizacional híbrido, donde tengamos presencialidad para ciertas cosas y reuniones virtuales o trabajo remoto para otros momentos, como mencionabas tú, este tema de McKinsey. Jurgita, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por tus respuestas. Estoy muy contenta de haberte podido entrevistar y nuevamente muy agradecida porque nos hayas dado esta entrevista. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti y gracias a todos que lo van a leer, escuchar. El gusto es mío de participar. Gracias. Gracias.